Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y doy la bienvenida a la licenciada Marcela Vázquez, licenciada en Fisioterapia, egresada de la Facultad de Medicina, que tratará con nosotros el tema de lesiones del ligamento cruzado anterior en mujeres. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, doctora, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de este tema. Si me permiten compartir la pantalla, por favor. ¿No puede compartir su pantalla? No, todavía no me da la autorización. Listo. Ahí ya la vemos bien. Sí, perfecto. Si quiere ponerlo en modo pantalla. Perfecto. Bueno, como bien lo mencionó la doctora, el tema de hoy es la lesión del ligamento cruzado anterior en las mujeres deportistas. En esta plática en particular no nos vamos a centrar tanto en cuanto al tratamiento, la cirugía, sino que vamos a hablar más enfocado a por qué ocurre más en esta población, en las mujeres, y pues qué se ha hecho o qué se puede hacer para prevenirlo o disminuir este problema. ¿Okay? Vamos a empezar primero a hablar un poco sobre generalidades de este ligamento. Es bastante conocido en la rodilla. Bueno, es uno de los ligamentos que da la principal aporte de estabilización dentro de esta articulación de la rodilla. Aquí en la imagen, en la ilustración, lo vemos aquí al frente. Se llama cruzado porque justamente hay otro que es un ligamento posterior y pues dan este soporte justamente haciendo esta cruz. Básicamente conecta el fémur con la tibia y su función principal pues la podríamos definir como restringir la traslación anterior de la tibia con respecto al fémur. Entonces yo tengo mi fémur, yo tengo mi tibia y en medio va este ligamento que justo evita que ante movimientos, ya sea de la vida diaria como caminar, subir escaleras o correr o ya gestos deportivos como el salto, el cambio de dirección, pues justo evita que mi rodilla se vaya, ¿no? Y que esté estable durante estos movimientos. Ahora, les decía que es una lesión bastante conocida, probablemente porque pues, el tiempo de tratamiento, de rehabilitación que conlleva es prolongado y pues también es muy común en deportistas, sobre todo en aquellos que practican alguna actividad que requiere pues cambios de dirección, trote, salto, que son pues, muchos de los deportes, ¿no? Hablamos de fútbol, handball, básquetbol, béisbol, son una multitud de deportes en los que se puede ver involucrado este ligamento. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los mecanismos de lesión, es decir, en qué momento este ligamento pues sufre una ruptura, ¿no? Entonces, ya está demostrado por mucha literatura que al menos 2/3 de los desgarros o rupturas de este ligamento ocurren durante situaciones sin contacto. Es decir, ese tercio restante sí es porque a lo mejor yo estaba contra un oponente y me chocó directamente en la rodilla y ahí pues hubo el contacto y me lesionó ese ligamento, ¿no? O algún tipo de contacto indirecto, que yo estaba, no sé, en alguna situación de juego y hubo un contacto, no en la rodilla, pero a lo mejor sí en el hombro o en la cadera, que me desestabilizó y eso propicia la lesión. Esa es una parte que a lo mejor en cuanto a prevención es un poco más difícil de atacar, sin embargo, pues como lo vemos aquí, la mayoría ocurren en situaciones sin contacto. ¿Y cuáles son esas? Bueno, pues aquellas que involucren, por ejemplo, cortar. En la imagen vemos pues una futbolista que va corriendo y de repente pues va a hacer un corte a su oponente, entonces
la rodilla ahí puede estar en una posición de riesgo para lesión del ligamento cruzado. Otros gestos como girar o acelerar. En cuanto a la aceleración, pues normalmente es cuando la rodilla sufre una hiperextensión, es decir, que se estira más allá de lo que dan en sí mismos los componentes articulares. También durante la desaceleración puede ser uno de los gestos en donde se lastime, es decir, que yo voy corriendo a cierta velocidad, normalmente una velocidad alta, y de repente, pues justo hago el frenado, la desaceleración, ahí también puede sufrir. Y otro de los mecanismos muy comunes es el aterrizaje, o pues sí, las caídas después de un salto, en las que normalmente pues la atleta está concentrada, en este ejemplo, pues en su tiro, y si no hay buenas estrategias de aterrizaje, pues la articulación puede sufrir ahí y el ligamento como tal lastimarse. Entonces, estos son como básicamente los gestos en los que podría estar más en riesgo este ligamento cruzado. Y bueno, hay que hablar también un poco de qué consecuencias trae esta lesión. Más allá de pues, la lesión en sí misma, de la cirugía y todo esto, pues bueno, los porcentajes de regreso al deporte todavía les falta para que sean pues, lo ideal, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que el porcentaje de atletas, este es un estudio, bueno, entre hombres y mujeres, que regresa al deporte es del 65%. Si bien es más de la mitad, pues todavía se queda corto pues, con lo que quisiéramos, ¿no? Con el objetivo que fuera que todos regresaran primero que no se lesionaran y después que regresaran pues a su actividad deportiva. Un 16% logra regresar a un nivel, pero más bajo del que tuvo antes de la lesión, y un 19% de plano ya no puede regresar a su actividad deportiva. Entonces, eso es en cuanto a reintegrar a la deportista a su actividad, ¿no? Pero también hay que hablar de la otra parte, bueno, ya un poco más a largo plazo, el tema de que estas atletas o quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior puede desarrollar una osteoartrosis temprana de rodilla. Y aquí lo vemos en esta tabla. En la línea café o negra de hasta abajo nos refiere cuando no hay lesión. Y bueno, aquí vemos la proporción de sujetos que desarrollan osteoartrosis y en la parte de abajo pues el tiempo en años. Entonces, si no hay una lesión, a lo mejor sí, con los años algunos desarrollan artrosis, pero pues es un porcentaje bajo. A diferencia de alguien que sufre una ruptura del ligamento cruzado anterior, vean cómo pues, queda hasta arriba, incluso por encima de lesiones meniscales o propias del cartílago. Entonces, es otra de las cuestiones que hay que abordar y tener muy en cuenta con esta lesión. Hablando un poco de epidemiología, en general, entre hombres y mujeres, alrededor del 3% de los atletas a nivel aficionado sufren una ruptura cada año. En los atletas de élite, debido a las exigencias propias de su deporte o del nivel, pues aumenta hasta un 15%. Y aquí viene el dato que pues más salta a la vista, ¿no? Que las mujeres tienen de 2 hasta 8 veces más probabilidades de sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior que sus contrapartes masculinas. Entonces, a partir de aquí nos vamos a empezar a centrar en tratar de explicar por qué es más común en los hombres que en las mujeres, qué factores de riesgo predisponen y pues un poco en cuanto a la prevención. Bueno, entonces ya mencionamos, algunos autores lo mencionan de 2 a 6, 8 veces más, depende de pues, el autor que se consulte, pero pues es bastante más importante esta lesión, bastante más frecuente en las mujeres, ¿ok? En cuanto a rango de edad, pues bueno, los hombres, está un poco, lo vemos aquí con la gráfica en rojo, está más cercano a los 20, 22 años, a diferencia de las mujeres que el mayor pico de incidencia está entre los 14 y los 18 años de edad, es decir, a edades más tempranas. Y bueno, también un poco para ponernos en contexto de por qué, pues de unos años, podríamos decir de 20 años para acá, se ha visto este aumento importante en el desarrollo de esta lesión. Pues bueno, también va de la mano en que las mujeres y las niñas cada vez pues nos hemos ido integrando más en la participación de deportes y actividad física en general, ¿no? Por hablar de algunos ejemplos, tenemos aquí estos datos que nos da la página Dale Vuelta MX,
donde nos hablan de la participación de mujeres en Juegos Olímpicos. Entonces, aquí hablamos de un nivel profesional, donde vean, en París, por allá de 1900, la participación de mujeres era pues prácticamente nula, con un 2.2%. Ha ido aumentando progresivamente. En Los Ángeles, en 1984, se alcanzó el 23%, y bueno, los datos más actuales que se tienen, que fue de este año, los Juegos Olímpicos en Tokio, en donde se alcanzó casi el 49% de participación de atletas mujeres. Entonces, pues son noticias alentadoras, esperamos se mantenga, siga aumentando. Por hablar de otro ejemplo, en fútbol, aquí nos muestra que en Europa el número de futbolistas se ha multiplicado por 5, esto desde 1985. Y esto, bueno, pues son tendencias que no se limitan únicamente a nivel profesional o al fútbol, sino que lo vemos en otros deportes y a bastante otros niveles, sea amateur, sea por salud, por diversión, competitivo, recreacional. Entonces, en todos los niveles y en prácticamente todos los deportes vemos esta tendencia de aumento de la participación de las mujeres en el deporte. Entonces, les mencionaba, por una parte, es muy alentador que cada vez haya más niñas y mujeres practicando algún deporte. Sin embargo, pues sí, es bastante pues, conocido que ha acarreado una oleada de lesiones bastante importantes, y una de las que más llama la atención pues es la del ligamento cruzado anterior. Y ya lo mencionábamos, porque requiere un tiempo de rehabilitación importante, porque el costo, pues sí, para los clubes, para las instituciones o para la misma jugadora o atleta, pues también es bastante importante, ¿no? No solo de la cirugía, la rehabilitación y todos los demás cuidados que haya que tener. Aquí vemos, por ejemplo, en esta noticia, que muchas, bueno, de las jugadoras que están como en el top mundial han sufrido una lesión de ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces, si esto es a nivel élite, pues más o menos esa misma tendencia sigue en otros niveles, ¿no? Aquí les quise poner pues algunos datos que he recabado en cuestión de cuántos casos ha habido de ruptura de ligamento cruzado anterior en la liga femenil profesional, ¿no? de aquí de México. Esta empezó en 2017 y continúa a la fecha. Y bueno, aquí bueno, se cortaron las fechas, pero bueno, más o menos empieza por la apertura 2017 con un caso, clausura 2018 ya aumentaron 5, 4, en la apertura 2018 pues ya hubo 7, ¿no? Y estos son algunos datos que pues no es como que estén a la vista de todos o sean tan fáciles de acceder. Muchas veces es por notas periodísticas, a veces sí por los comunicados médicos que dan los clubes, pero también es otra cuestión, ¿no? Que no se tiene tanto acceso a estos datos y se tendría que hacer primero, o sea, identificar el problema para poder actuar, ¿no? Entonces, por ahí podríamos empezar también. En cuanto a los casos por grupo de edad, pues vemos lo que ya habíamos mencionado, que el pico está entre los 19 y 22 años de edad. Entonces, en ese rango de edad hubo 11 jugadoras que han tenido una lesión de este ligamento. En cuanto a si ese partido o entrenamiento, pues bueno, sí hay un poco de diferencia, más cargada hacia cuando es en partido que en entrenamiento, sobre todo porque, pues bueno, ya interactúan otros factores de la misma cancha, de la presión del mismo juego, entre otras cuestiones, ¿no? Pero nada más como un dato ahí que queda. Entonces, hablamos un poco ya en general de los mecanismos de lesión, ¿no? De si es en un aterrizaje, si es en un cambio de dirección, si es en una aceleración o desaceleración. Pero en concreto en las mujeres lo que se ha descrito en la literatura es que, pues sí, están estos mecanismos de lesión, pero dentro de lo que predispone más es que estructuralmente este ligamento en las mujeres puede que sea más débil y, bueno, se combina con un movimiento neuromuscular deficiente y los patrones de aterrizaje no serían los pues, más idóneos para proteger este ligamento. Esos son los que parecen tener pues, mayor influencia en las lesiones sin contacto. Y bueno, para ahondar más en este tema, pues estos autores en el año pasado sacaron este estudio en donde describen pues una serie de factores de riesgo y lo dividen así: factores de riesgo anatómicos, mecánicos, neuromusculares, genéticos y hormonales. Y vamos a ir desglosando un poco cada uno.
Dentro de los anatómicos, pues bueno, en estudios en cadáveres, pues se ha visto que la escotadura intercondilia es más estrecha en las mujeres que en los hombres, por lo cual podría a lo mejor por ahí pues predisponer a que ante alguno de los mecanismos que ya hablamos de lesión, pues este ligamento esté más expuesto. La pendiente tibial también está un poco más inclinada. En mujeres, en general, el tamaño del ligamento cruzado anterior es más pequeño en cuanto a longitud y grosor. Y la alineación de la rodilla. En mujeres es más común ver también por el ángulo de las caderas, pues un ángulo Q, bueno, se llama ángulo Q, que es el ángulo que se forma entre la cadera, la rodilla y la tibia, más pronunciado, es decir, las rodillas como si estuvieran más hacia adentro. Lo cual también es una pues, postura que estresa o podría estresar al ligamento, a este ligamento. En cuanto a los factores de riesgo mecánicos, pues bueno, también hay algunos estudios que nos dicen que podríamos tener predisposición a la hiperlaxitud ligamentaria, que las estrategias de aterrizaje no serían pues, las idóneas, y lo que ya hablábamos, mayores ángulos de aducción. Entonces, todos estos factores se van a ir combinando. Si yo tengo pues, tendencia a la hiperlaxitud y además el ángulo de mis rodillas está más pronunciado y además al caer pues no lo hago con una buena estrategia, pues ahí ya se juntan varios y por ahí podría venir también la explicación de por qué se lesionan más las mujeres. En cuanto a factores neuromusculares, es un poco lo mismo que ya hablábamos, el control postural y la coordinación neuromuscular es diferente a la de los hombres, ¿no? El ratio HQ, que se refiere a la relación de fuerza que hay entre los cuádriceps y los isquiotibiales, es decir, la musculatura que nos ayuda a extender y a flexionar la rodilla. Esta relación en mujeres está un poco más pues aumentada que en la contraparte masculina, lo cual igual, al momento de hacer nuestra actividad deportiva, los gestos, pues podría por ejemplo, si hay más activación del cuádriceps, pues a lo mejor generar una tracción que ahí lastima a este ligamento. Y bueno, otro de los factores que nos mencionan aquí como neuromusculares es la fatiga, que mencionan que podría aparecer de manera un poco más temprana en las mujeres y de ahí predisponer a que pues todo este control postural y neuromuscular vaya un poco disminuyendo y ponga más en riesgo al atleta. No hay mucha investigación, pero en cuanto a los factores genéticos, pues se menciona que podría haber una predisposición familiar, que también la población, bueno, europeas blancas podrían ser más susceptibles de esta lesión. Y pues igual, por ahí hay algunas investigaciones en cuanto a alteraciones específicas en genes que afectan al colágeno. Y bueno, aquí les puse esta imagen, donde pues son dos hermanas. Ada es la mayor y es la primera jugadora que ganó el Balón de Oro a nivel de todo bueno, sí, a nivel mundial. Y ella se rompió el ligamento cruzado anterior y 1 año o 2 años después su hermana menor también se lastimó. Entonces ahí vemos dos factores, son europeas y pues son hermanas, entonces podría ser que sí, también la parte genética juega un papel importante. Y bueno, este es uno de los que más se ha hablado alrededor, pues en cuanto a nivel del deporte, a nivel periodístico también, muchas veces se le atribuye a que se lesionan más las mujeres por la cuestión hormonal, ¿no? Entonces, si bien sí hay algunos estudios que nos mencionan que sobre todo en la fase ovulatoria es donde podría estar más susceptible el ligamento a lesiones porque está más predispuesto a la hiperlaxitud, pues en esta fase, ¿no? En la ovulatoria. Sin embargo, pues todavía no hay suficiente evidencia como para que nos diga, sí, en esta fase y sí, siempre en todas las atletas, ¿no? También hay que tomar mucho en cuenta que hay variaciones entre mujer y mujer en los ciclos, incluso en una misma, entre los meses puede haber estas variaciones, por lo cual, pues no podríamos ser tan estrictos en decir, sí, en esta fase, en estos días justo, hay que tener pues, X precaución o X medida, ¿no?
Entonces, es una parte a tomar muy en cuenta. Les digo, apenas ahí van las investigaciones. También, pues, el rol de estas hormonas, como el estrógeno y la relaxina, pues, ¿qué nos podrían ocasionar? Pero tampoco es un determinante único, ¿no? Entonces, también aquí hablamos o se habla de las píldoras anticonceptivas y también hay algunos estudios que pues intentan demostrar el rol de estas píldoras como método de prevención para la lesión del ligamento cruzado, pero de nuevo, no hay nada consistente, ¿no? Y lo mismo hay que tomar en cuenta que hay variaciones en este ciclo que no nos dan para pues, dar nada definitorio, ¿no? Ahora, bueno, ya hablamos de estos factores de riesgo, de por qué a lo mejor sí por cuestiones biológicas, cuestiones neuromusculares, lo hormonal, pues sí, son varios factores que juegan en contra de sufrir esta lesión. Pero pues, ¿qué se está haciendo si ya se identificó el problema? Pues bueno, sí se han tomado bastantes medidas y hay bastante literatura que cada vez toma más importancia en cuanto a este tema, ¿no? Pues la prevención. Y aquí pues les quise compartir un protocolo que se llevó a cabo en la UNAM en el año 2016-17 me parece, de prevención de lesiones en la rodilla. Entonces, bueno, aquí está la nota de Deporte UNAM. ¿Y en qué consistió este estudio? Pues se tomó a 20 jugadoras de fútbol de la categoría superior de fútbol asociación. Esto se llevó a cabo durante 24 semanas y bueno, ahorita les voy a mostrar un video de los ejercicios, bueno, el protocolo que como tal se llevaba a cabo, que tomaba 20 minutos 3 veces a la semana. Entonces, si ustedes toman en cuenta cuánto lleva de rehabilitar un cruzado, que es alrededor de 9 meses a un año, pues 20 minutos 3 veces por la semana, la verdad es que es una inversión de tiempo muy baja por un beneficio bastante grande, ¿no? Entonces, el programa que se llevó a cabo es PEP, que, bueno, la traducción al español es prevenir lesiones y mejorar el rendimiento. ¿En qué consiste básicamente? Pues son ejercicios muy sencillos, pero que a veces, tal vez por ser tan sencillos, se dan por hecho de que los podemos hacer o se están haciendo bien. Bueno, aquí hubo un problemilla con el video, pero bueno, se los describo. Básicamente son ejercicios como correr de una línea a otra línea, correr sí, pero en algún punto hacer un corte en diagonal, ejercicios de fuerza, como pueden ser desplantes, levantar los talones o las puntas, ejercicios también pliométricos, es decir, saltos, en los que pues, nos enfocamos justo en lo que hablábamos, las estrategias de caída de las deportistas, ¿no? Muchas veces sí se aterriza, pero se hace este gesto en el que las rodillas se van hacia adentro, ¿no? Y ya hablamos que eso puede predisponer a una lesión o puede ser un factor de riesgo. Entonces, justo al momento de hacer estos ejercicios, pues se tiene que hacer la indicación de que al caer tratemos de mantener las rodillas paralelas a las caderas en una alineación adecuada, ¿no? Otros de los ejercicios pues son saltos en una misma pierna, cambiar a la otra, justo para trabajar sobre esta parte de la estabilidad, la propiocepción de la rodilla. También incluye algunos estiramientos de la musculatura extensora y flexora, cuádriceps e isquiotibiales. Pero en general, pues son ejercicios, les digo, muy sencillos que no requieren gran equipamiento, de hecho, pues se hacen en la cancha y se puede tomar incluso como parte del calentamiento. 20 minutos, les decía, 3 veces a la semana. Y bueno, pues, ¿qué resultados tuvo? Hubo varios cambios. En esta población se tomaron medidas al inicio, antes del estudio, y cuando terminó. Se midió pues la fuerza de los isquiotibiales, de los cuádriceps, se grabó con cámara pues las estrategias de aterrizaje, es decir, si las rodillas iban hacia adentro o hacia afuera, entre otras mediciones, ¿no? También se hicieron saltos y justo en estas plataformas donde nos expresa pues datos de cuánta fuerza se aplicó y las estrategias de caída, ¿no? Pero bueno, para hablar un poco más en concreto, el resultado que tal vez llama más a la vista pues es la ganancia o la diferencia que hubo en cuanto a fuerza en los cuádriceps. Entonces aquí vean en esta gráfica, antes de la intervención,
en newtons por metro se alcanzaban 4.840 en el cuádriceps derecho. Después de que se llevó a cabo todo este programa, pues la fuerza aumentó considerablemente, significativamente, a 6.852 newtons metros, ¿no? Entonces, es una ganancia de fuerza bastante importante y justo se reflejó en que durante esa temporada, donde fue el estudio, no hubo lesiones del ligamento cruzado anterior. A diferencia de cuando antes sí, que justo fue por lo cual se implementó este programa, porque venían varios casos de ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces, fue un estudio exitoso donde, pues, justo la prevención cumplió su cometido, ¿no? Entre otros de los resultados, pues, se disminuyó esta diferencia de fuerza entre los cuádriceps y los isquiotibiales, y bueno, lo que ya mencionamos, no hubo lesiones de ligamento cruzado en esa temporada. Entonces, nada más para mencionarlo, pues este programa PEP es uno de los varios que ya existen y que se siguen investigando. Este lo vemos aquí, Neuromuscular Training. Y justo en esta tabla nos muestra pues qué componentes son los que más trabajan, ¿no? Con palomita verde, palomita naranja. Podría ser un, que no está del todo claro, ¿no? Pero vean, hay bastantes programas. El PEP es uno de los más famosos. También el FIFA 11 más es de los también más conocidos, y todos tienen en común esta parte de que, pues de una u otra manera, se enfocan en trabajar estos aspectos: agilidad, balance, movilidad, biometría, pues la carrera y la fuerza, sobre todo, ¿no? Que es uno de los pues, factores más relevantes a tomar en cuenta para prevenir lesiones a nivel general. Y perdón, me están anunciando que tenemos un problema con la cuenta. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos, por favor. Vale. Muchas gracias. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Adelante, licenciada, por favor. Gracias. Bueno, les mencionaba que pues hay bastantes programas ya en cuanto a prevención, no solo en fútbol, sino aplicables a otros deportes también. Que bueno, básicamente
creo que el punto donde debemos tomar en cuenta es identificar los factores pues, modificables y los no modificables, y con base en ello, pues elegir o modificar nuestro programa de intervención para la prevención, justo como pues, se hizo aquí en la UNAM, pues es uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar, ¿no? Y bueno, nada más aquí quise agregar, como otro de los factores de riesgo, que tal vez no se menciona como tal así, pero pues sí hay que hablar de ello, que es la parte pues, sociocultural o contextual. Es decir, mucha de la evidencia pues sí se ha enfocado en cuanto, por ejemplo, la parte hormonal, o que si el ligamento es más delgado, si es más pequeño, si la escotadura intercondilia no sé cuántos milímetros, pero bueno, me parece bastante interesante también esta pregunta de, ¿estamos haciendo la pregunta adecuada de únicamente por ser mujeres ya estamos en el peor de los contextos para hacer deporte? Pues a lo mejor no. Entonces, hay que ver un poco más allá. Hay autores que mencionan, por ejemplo, qué tanto se ha expuesto a las deportistas a edades más tempranas en comparación con sus contrapartes masculinas, ¿no? A lo mejor en los niños, pues sí hay, no sé, en el fútbol, escuelas que desde edades tempranas pues pueden llevar un proceso con entrenadores y luego, no sé, fuerzas básicas, donde hay un equipo multidisciplinario, y a lo mejor en mujeres, pues hasta ahorita, ¿no? Pero antes, pues era jugar con niños, ¿no? En los equipos de los niños, y pues no había como tal un personal específico o especializado para las deportistas. Entonces, también es un factor a tomar en cuenta, ¿no? De qué tanto ha estado la cancha pareja. Bueno, este era otro video, así, se está corriendo, donde en la NBA, pues se ponía de manifiesto el gimnasio que le daban a los hombres, que fíjense, es toda una sala completa, y ahí menciona cuál es el espacio que les dieron a ellas. Pues básicamente nada más fue este rack que se ve al principio, ¿no? Entonces es uno de los varios ejemplos que pues también tendríamos que voltear a ver de qué tanto ha estado la cancha pareja para desarrollar pues estrategias de caída, patrones de movimiento, la fuerza. Entonces no dejarlo nada más como que por ser mujeres no podemos desarrollar o llegar a esos niveles, ¿no? Entonces, como puntos finales, pues bueno, la importancia de seguir haciendo investigación en deportistas mujeres, tomar en cuenta todas estas variables de las que ya hablamos, que se den cada vez más datos a nivel de todos los deportes, no solo de fútbol o a nivel élite, tomar en cuenta que es una lesión multifactorial y abandonar este enfoque que únicamente por determinantes biológicas, pues ya se va a romper nuestro ligamento, ¿no? Establecer consensos en cuanto al tratamiento, el regreso al deporte, cómo yo valoro el riesgo, cómo yo determino que una deportista, pues a lo mejor sí por su ciclo, a lo mejor por su anatomía, está más en riesgo o no. Y pues muy importante también no catastrofizar la lesión ni fragilizar a las atletas, es decir, más bien animar a que se mejore el rendimiento en vez de estar todo el tiempo con miles de precauciones, ¿no? Entonces, justo ver dónde podemos actuar para que mejore el rendimiento en general y obviamente de la mano de la prevención, ¿no? Y invitar a las atletas, a las mujeres, a las niñas, a que cada vez se sigan integrando más pues, al mundo del deporte, que sea de su preferencia. Y sería todo. Muchísimas gracias. Sin duda, somos mujeres y es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, me apasiona mucho. Yo creo que esta parte del fortalecimiento de la propiocepción es súper importante y sí es cierto, las mujeres no estamos muy dadas a ir al gimnasio, a fortalecer y vemos que esta lesión se puede prevenir de manera muy importante teniendo un buen fortalecimiento y sobre todo este desbalance entre los músculos del cuádriceps, o sea, los músculos anteriores y los músculos posteriores, que son los que traccionan la tibia sobre el fémur y hace que seamos más susceptibles a este tipo de lesión. ¿Usted con su experiencia ha visto que últimamente las mujeres ya se fortalecen más? Sí, justo pues es lo que estaba pensando mientras preparé la plática, que cada vez, pues no solo como en el gimnasio, ¿no? Sino cada vez las mujeres por salud, por imagen, bueno, o por mejorar el rendimiento, pues cada vez se acercan más, pues no solo al gimnasio, sino también a los profesionales o buscan como estrategias para pues fortalecer, ¿no? Antes era como un poco de, ay, no, gimnasio,
yo solo cardio, ¿no? Las mujeres no. Es un poco el estereotipo de, las mujeres solo cardio y los hombres en las cosas. Cada vez es pues, más el avance en cuanto a que conocen más bien la importancia del fortalecimiento. Sí, y sobre todo eso porque muchas mujeres creen que se van a poner muy gruesas de espalda, van a dejar de ser femeninas, pero si estamos inmiscuidas en estas actividades deportivas, yo creo que es bien, bien importante el fortalecimiento. Y nosotros en el área de medicina del deporte y tanto de medicina como de fisioterapia, vemos que cualquier lesión y cualquier estilo de vida con fuerza le va mejor. La calidad de vida en cualquier paciente que es más fuerte siempre va a ser mejor. Y entonces, pues esto también se ve involucrado mucho en el área de deportes. Y sí es cierto, en alguna ocasión se dijo que las mujeres éramos muy frágiles, que no podíamos inmiscuirnos en estos deportes. Por ejemplo, la primer maratón que se corrió para mujeres fue en 1984, realmente hace muy, muy poquito tiempo, y esto porque decían que las mujeres no vamos a poder hacerlo. Sin embargo, actualmente ha habido mujeres que corren incluso embarazadas o después de muy poco tiempo de haber tenido un bebé y lo pueden hacer perfectamente. Pues muchísimas gracias. No sé si quiere darnos algún comentario para terminar, por favor. Pues gracias a Deportunam, doctora, también. Y pues la invitación siempre a que pues, se acerquen a medicina del deporte, que no tengan miedo de practicar una actividad deportiva o un deporte, y que pues siempre busquemos el apoyo profesional para encaminarnos en este desarrollo, ¿no? Sí, también sería bien interesante ver, como dicen los equipos profesionales, ahora que está la Liga Femenil MX, para ver qué está pasando. Yo siempre creo que nos podemos enriquecer mucho de lo que hacemos bien, pero más de lo que hacemos mal, porque realmente muchos equipos luego no quieren dar como sus estadísticas o a lo mejor no las llevan de qué está pasando con sus jugadores, con sus jugadoras y cómo podemos prevenir estas lesiones. Yo creo que sería súper interesante saberlo. Y así como en la UNAM se hizo este protocolo que realmente fue súper exitoso y hasta la fecha lo siguen realizando las líneas de soccer y ya se están anexando las de handball y todas las que tienen un riesgo. Pues nos encantaría saber qué pasa en otros equipos y qué están haciendo para prevenir, porque bueno, la medicina sí cura, pero en especial la medicina del deporte está para prevenir. Muchísimas gracias y damos nuevamente las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en la sección de lesiones deportivas. Nos esperamos la próxima semana con un tema igualmente de interés. Muchísimas gracias.